Hola, profesor, buenas noches. El día de hoy aquí se va a explicar el código que estuvimos trabajando para la práctica del robot. Bueno, aquí básicamente al inicio tenemos esto que ya sabemos que es para cerrar y que no haya nada abierto para eliminar esto que está acá. De hecho, este, para quitar todo lo que está en el workspace. Bien, vamos a empezar con la primera parte. La figura que nosotros decidimos hacer es básicamente un tipo caracol como el que se representa con la serie de Fibonacci. El caracol que tenemos se ve básicamente algo así. Es este, básicamente. Eh, ¿Cómo logramos esta trayectoria en forma como de caracol? Eh, bueno, básicamente vamos a tener este primero TH o que es como un teta. Este vamos a tener lo que viene de 0 hasta 29.5 grados y va a tener un incremento de 0.5 en 0.5. Aquí estamos hablando de grados y abajo vamos a tener también una distancia. A diferencia de cuando estamos graficando, por ejemplo, un círculo, que simplemente vamos a tener la parte angular, la parte en grados, en este caso, como también vamos a tener que hacer un desplazamiento para poder obtener este efecto de espiral, pues va a ser necesario tener también un incremento en una distancia. Aquí, bueno, lo tenemos expresado en forma de vector y la distancia también la vamos a tener expresada en forma de un vector que viene desde 1 hasta 90 con incrementos de 1.5 en 1.5. Si dan cuenta, ese efecto que se va a tener ahí entre la parte angular y la parte longitudinal va a ir haciendo que nuestro caracol empiece con una longitud muy grande y cada vez vaya reduciéndose un poco más. Luego aquí abajo vamos a tener eh, para X y para Y para poder pues generar esta función que nos genera el caracol. Aquí lo que tenemos con el punto y el asterisco va a ser una multiplicación de elemento por elemento de estos vectores, tanto de R como por TH. TH, como habíamos visto, lo tenemos como la parte del ángulo, entonces esto va a ser el ángulo del coseno y aquí va a ser el ángulo del seno, que va a estar multiplicado, bueno, pues por R. Aquí podemos observar que tenemos un más 420. ¿Por qué hay un más 420? Recordemos que a la hora de estar trabajando en el robot, si nosotros quitáramos este 420 y lo dejáramos así, nos graficaría este centro en la posición 0 para Y. Esto sería un problema ya que en 0 es donde se encuentra delimitado el mundo del robot, que recordemos que el mundo está en la parte de abajo, en el centro, y esto no nos serviría porque el robot chocaría. Su espacio de trabajo no le daría, a lo mejor le daría para unas secciones muy afuera, pero esto es incorrecto. Por lo tanto, para tener ese desplazamiento se le suman 420 unidades, que fue más o menos lo que se vio que puede servir. Entonces aquí ya lo vemos como está desplazado, 420 unidades. Esto a lo mejor puede ser un poco complicado de ver al inicio cómo es que tenemos este TH y luego tenemos este R y este desplazamiento. Podemos verlo fácilmente eh, con la ecuación para generar un círculo. Un círculo simplemente pues vamos a tener un vector, este vector. Aquí tenemos este 200 porque se le puso que fuera para trabajar con 200 puntos, pero esto no lo vamos a considerar tanto ahorita. Y si se dan cuenta, simplemente para coseno y seno se utiliza teta. No hay otro elemento aquí que esté multiplicando porque nada más nos va a importar la parte angular. No nos importa la distancia porque no tenemos un desplazamiento, como lo es en este ejemplo. Bueno, este ejemplo es en el que es en 2 dimensiones y este es el de 3 dimensiones, que es el que nos interesa. La parte más importante para poder generar los puntos que nos vaya dando este elemento de la espiral de una manera pues suspendida va a ser justamente esta parte donde nos dice que z es igual a MOD y esta función que tenemos aquí. ¿Qué significa este MOD? Bueno, MOD nos va a entregar el residuo que hay en una división. En este caso vamos a tener que es desde 0 hasta 1.
Tenemos luego aquí length x-1. Básicamente esto lo que se encarga es de que vamos a tener nosotros la dimensión del vector o la parte más larga de una matriz. En este caso es -1 porque va a ir avanzando progresivamente. Conforme nosotros tenemos aquí, que lo podemos ver, vamos avanzando. Lo que tiene que hacer esto para poder dividir, porque lo que nosotros buscamos hacer es dividir entre este punto y luego este punto, este otro punto y este otro punto, y así sucesivamente. Para lograr esa sucesión, bueno, es necesario que se le vaya restando 1 a cada una de las partes de de nuestro vector. En este caso, bueno, se le va restando una unidad de la dimensión de nuestro vector. Y después se hace una división entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque lo que queremos obtener van a ser dos partes que vaya de 0 a 1 entre la longitud que hay para nuestra espiral. Y bueno, luego estamos multiplicando por 50 porque recordemos que había dicho que MOD nos va a hacer esa división que va a ser entre 0 y 1. Si nosotros quitamos el 50, que es, ahorita voy a correr el programa, aquí está. Esto básicamente podemos ver aquí es la espiral que habíamos visto en un inicio, pero ahora ya tenemos esta especie de zigzag que vamos a empezar aquí, por ejemplo, en z con 1 y luego en z con 0. Y así nos vamos a ir desplazando poco a poco. Pero ¿cuál es el detalle? Que en el trabajo se pide que sea de 50 milímetros aproximadamente. Entonces, bueno, no aproximadamente, de 50 milímetros justamente. Entonces, para eso, pues estamos trabajando en términos de milímetros, se multiplica por 50 y aquí, como podemos ver, en nuestro eje de este lado, eje Z, tenemos 50. Entonces ya si nosotros posicionamos aquí, tenemos Z 50 y nuestros demás valores. Después de esto, pues simplemente sigue la parte de la gráfica. Vamos a plotear en 3 dimensiones, tanto X como Y y Z. Y pues la forma que va a tener nuestro plot va a ser con esta, con una bolita para cada uno de los puntos donde, donde las gráficas coinciden. Y bueno, al final vamos a agregar pues las etiquetas que tiene nuestros ejes. Entonces así es básicamente como se vería. Básicamente el robot lo que tendría que hacer es empezar aquí con esta distancia, con una distancia de 50 milímetros, bajar y llegar hasta 0, después otra vez subiría 50, obviamente esto con un desplazamiento, aquí lo podemos ver tanto en X como en Y, cómo se va a ir desplazando y cada vez se va a ir cerrando cada vez más, como lo podemos ver aquí que está en un tipo de espiral. Esta función es muy buena, esta función de Z igual a MOD, bueno en realidad no es desde Z, es desde aquí, desde el MOD, porque nos permite hacer esto con otro tipo de funciones que tengamos, ya sea una parábola, un círculo, una estrella, cualquier cosa que tengamos. Por ejemplo, para utilizar este círculo que aquí anteriormente habíamos presentado, podemos pegarlo aquí, quitamos esta, recordemos esto que está en azul simplemente es la función de nuestra serie de Fibonacci, nosotros lo podemos reemplazar por la función de un círculo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Exactamente, un círculo donde vamos a tener esos saltos que vamos a ir desde de 0 a 50, de 0 a 50 y así sucesivamente. Y podemos cambiarlo por cualquier otro tipo de función, pero básicamente esta es la idea para que se vea cómo es que funciona el código. Al final, bueno, vamos a obtener de este lado, de este lado vamos a obtener las matrices en el workspace. Esto ahorita lo cerramos. De este lado del workspace tenemos, lo importante es la matriz X, Y y Z. Esto, bueno, básicamente se puede aquí directamente pasar a un archivo de Excel, la parte X, la parte Y y la parte Z. Se puede hacer aquí directamente en MATLAB que haga la transposición y tenerlo, pero pues igual en Excel es más rápido. Aquí se tiene para tanto como para X, para Y, para Z. Todo se escribe aquí y se hace la transposición para que esté de esta manera. Y bueno, aquí se quedó con 0 y 1 porque es como estaba anteriormente, pero la realidad es que tiene que estar así, de 0 a 50, 0 a 50. Y así es básicamente cómo funciona el código y cómo funciona
esto en MATLAB. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.